El murmullo de la sala resonaba como un eco contenido. Eran semanas de frustración, de cálculos fallidos y noches en vela, y aún así, la ecuación permanecía intacta en la pizarra. Los estudiantes de Harvard, acostumbrados a brillar con respuestas rápidas y soluciones brillantes, se encontraban desarmados. Ninguno había logrado desentrañar aquel enigma que parecía burlar incluso a las mentes más privilegiadas. El profesor Martínez, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, volvió a mirar a sus alumnos. ¿Alguno más quiere intentarlo?, preguntó casi con un dejo de resignación. El silencio fue inmediato. Las cabezas permanecían bajas, los lápices inmóviles. Todos sabían que la pizarra era un muro imposible. Fue entonces cuando la puerta del aula se abrió con un chirrido sutil. Keisha, la joven encargada de limpieza, apareció con su balde y su escoba. Tenía apenas 19 años y llevaba ya varios meses trabajando allí, siempre silenciosa, invisible para la mayoría. Su uniforme azul, gastado en los bordes, contrastaba con la elegancia de los trajes y las blusas de marca de los estudiantes. El director Benjamin Ashford, que casualmente supervisaba esa clase, la vio entrar y soltó una carcajada burlona. «Si la limpiadora logra resolver esto, yo mismo limpiaré toda la universidad», dijo en voz alta, provocando risas en los estudiantes. La frase quedó flotando, cargada de desprecio. Keisha, sin embargo, no reaccionó con enojo. Miró la pizarra con calma, como si aquel desafío matemático fuera un viejo amigo. Durante años había soñado con estudiar allí. La vida no le había dado ese privilegio, pero nunca había dejado de aprender por su cuenta, devorando libros y resolviendo problemas en los descansos de su rutina. Dejó el balde en un rincón y con paso firme se acercó a la pizarra. «Yo sé resolverlo», dijo con voz clara y segura. Los murmullos se transformaron en carcajadas. Marcus Thompson, uno de los estudiantes más destacados, se inclinó hacia su compañero y susurró con tono sarcástico: «Esto será divertido. Al menos nos reiremos un rato». El profesor Martínez, aunque dudoso, levantó las cejas. «Adelante, señorita». «Keisha», respondió ella, tomando la tiza con delicadeza. Durante un instante, la sala quedó en un silencio extraño, un contraste absoluto con las burlas previas. Sus manos se movieron con precisión, dibujando números, símbolos y ecuaciones auxiliares que fluían con naturalidad. Los estudiantes observaban sin entender del todo, pues el camino que ella trazaba parecía distinto a todo lo que habían intentado. En cuestión de minutos, la pizarra se transformó en un entramado ordenado, donde lo caótico adquiría sentido. Cuando Keisha puso el último trazo, dejó la tiza y respiró hondo. «Ahí está», dijo. El silencio era absoluto. Nadie se reía ya. El profesor Martínez se acercó, ajustando las gafas, y revisó línea por línea. Su rostro cambió gradualmente de incredulidad a asombro, hasta que finalmente murmuró: «Es correcto, completamente correcto». Las risas murieron de golpe. Marcus tragó saliva. Benjamin Ashford, que aún intentaba mantener la compostura, carraspeó con nerviosismo. «Seguro fue suerte», balbuceó, aunque su voz carecía de firmeza. Pero lo que nadie podía negar era evidente. Keisha había resuelto en minutos lo que la élite académica llevaba semanas sin lograr. La noticia corrió como pólvora por los pasillos de Harvard. Los estudiantes no tardaron en comentar el suceso en cafeterías, bibliotecas y dormitorios. Algunos lo tomaban como una anécdota graciosa, otros con una mezcla de admiración y vergüenza. ¿Cómo era posible que una joven de limpieza hubiera demostrado un talento tan arrollador? Esa misma tarde, el profesor Martínez buscó a Keisha en el pasillo. «Necesito hablar contigo», le dijo, con un tono diferente, más humano, más respetuoso. La invitó a su oficina, donde sobre la mesa reposaban varios libros de matemáticas avanzadas. «¿Dónde aprendiste todo esto?». Keisha bajó la mirada, un poco tímida.
Desde niña me gustaban los números. Mi madre limpiaba casas y yo la acompañaba. En una de ellas había una biblioteca enorme, llena de libros de matemáticas. Empecé a leerlos a escondidas. Al principio no entendía mucho, pero poco a poco fui resolviendo ejemplos, escribiendo en cuadernos que encontraba en la basura. El profesor escuchaba fascinado. Tienes un talento extraordinario. No puedo prometerte milagros, pero intentaré hablar con la junta académica. Nadie con tus capacidades debería quedarse fuera solo por su situación económica. Keisha agradeció con una sonrisa discreta. No estaba acostumbrada a que la miraran de esa forma, con respeto y esperanza. Pero no todos compartían el entusiasmo. Benjamin Ashford se sintió humillado. Su burla se había vuelto en su contra, y ahora los rumores de que la limpiadora lo había dejado en ridículo se extendían como fuego. En su mente, aquello era inaceptable. Juró hacer lo posible para que el incidente quedara en el olvido. Pasaron los días y la vida de Keisha en Harvard empezó a cambiar. Los estudiantes que antes no la notaban comenzaron a mirarla con curiosidad. Algunos, como Marcus, lo hicieron con resentimiento. Otros, con una admiración sincera. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, una joven llamada Emily Parker se le acercó. «Lo que hiciste fue increíble», le dijo. «Si quieres, puedo prestarte mis apuntes de cálculo». Era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda dentro de la universidad. Keisha aceptó agradecida y, poco a poco, comenzó a construir un círculo de apoyo inesperado. El profesor Martínez, fiel a su palabra, llevó el caso a la junta académica. Presentó la resolución de Keisha como prueba de su talento y argumentó que la universidad debía abrirle las puertas. Sin embargo, se encontró con resistencia. «No podemos permitir que cualquiera entre así», dijo un miembro de la junta con tono despectivo. «Harvard tiene un prestigio que mantener». Martínez replicó con firmeza. «El prestigio no se mantiene cerrando puertas, sino reconociendo el verdadero talento». Mientras tanto, Ashford movía sus hilos para desacreditarla. Difundió rumores de que Keisha había copiado la solución de algún profesor, insinuando que era imposible que alguien como ella tuviera tal capacidad. Incluso presionó a Marcus para que la desafiara públicamente en un próximo examen. La tensión creció. Keisha, aunque sentía miedo, no se dejó intimidar. Recordaba a su madre siempre diciéndole: «El conocimiento es lo único que no pueden quitarte». Esa frase la acompañaba como un escudo invisible. Llegó el día del examen sorpresa. Marcus, confiado, había preparado un problema extremadamente complejo, convencido de que lograría humillarla. Con permiso del profesor, escribió la ecuación en la pizarra. «A ver si esta vez también tienes tanta suerte», dijo con una sonrisa arrogante. La sala estaba llena, más que en cualquier otra clase, pues la noticia había corrido. Estudiantes de distintos cursos se agolpaban para ver el enfrentamiento. Keisha tomó la tiza nuevamente. Su respiración era profunda, sus manos firmes. El recuerdo de las largas noches estudiando bajo una lámpara rota la sostuvo. Comenzó a escribir, y poco a poco la pizarra volvió a transformarse. Lo que para muchos era un laberinto sin salida, para ella era un camino claro. Las operaciones se sucedían con fluidez, y en menos de media hora la solución estaba lista. El profesor Martínez revisó con minuciosidad. «Es correcto otra vez», afirmó, sin dudar. Esta vez no hubo burlas. Hubo aplausos, sinceros, ruidosos, sorprendentes. La sala entera reconocía lo que Benjamin Ashford se negaba a aceptar. Keisha no era una anomalía, era un genio. Pero aquel reconocimiento trajo también nuevas pruebas. La prensa local se enteró del caso y comenzó a publicar artículos. La limpiadora que venció a Harvard. Las redes sociales amplificaron la historia, convirtiéndola en un fenómeno viral.
Algunos lo celebraban como un triunfo de la meritocracia, otros lo criticaban, acusando a la universidad de perder su prestigio. Keisha, ajena al ruido mediático, seguía trabajando en silencio. Aún limpiaba pasillos, aún recogía papeles del suelo, pero algo había cambiado. Ahora, cuando levantaba la cabeza, muchos la saludaban con respeto, y sin saberlo, aquella joven estaba a punto de enfrentar la batalla más grande de su vida. El eco de los aplausos todavía resonaba en la mente de Keisha cuando regresó a su pequeño cuarto esa noche. El espacio era modesto, una cama sencilla, una lámpara casi rota y una pila de cuadernos donde había registrado cada cálculo aprendido en los últimos años. Miró sus apuntes y sonrió con timidez. Nunca había imaginado que un día su nombre se escucharía en los pasillos de Harvard, pero sabía que aquello era apenas el comienzo. La fama inesperada trajo consigo aliados y enemigos. Emily Parker, siempre atenta y generosa, le ofreció estudiar juntas en la biblioteca. «No dejes que te intimiden», le aconsejó. «Ellos no saben lo que pasaste para llegar hasta aquí». Marcus, por otro lado, luchaba con sentimientos contradictorios. Había sido humillado públicamente, pero al mismo tiempo reconocía la grandeza de lo que había visto. Una tarde se acercó a Keisha en el comedor. «No te voy a mentir», dijo con sinceridad. «Me cuesta aceptar que resolviste en minutos lo que yo no pude en semanas. Pero, si de verdad quieres estudiar aquí, quizá podamos ayudarnos mutuamente». Keisha lo miró sorprendida. No esperaba esa humildad. «Acepto», respondió con una sonrisa ligera. Era el inicio de una relación improbable, de la burla al respeto. Mientras tanto, el director Ashford no soportaba ver cómo su autoridad se debilitaba. Sus colegas comenzaban a cuestionar su actitud, y los estudiantes ya no reían con él. En secreto, elaboró un plan para expulsar a Keisha definitivamente. Movió influencias en la Junta, argumentando que su presencia dañaba la imagen de la institución. Llegó incluso a contratar a un investigador privado para encontrar cualquier mancha en su pasado. El investigador volvió semanas después con un informe vacío. «Esa chica es impecable», dijo. «Lo único que encontré fueron recibos de trabajo y facturas de luz. Vive con lo mínimo y dedica cada segundo a estudiar. No hay nada que pueda usar en su contra». Ashford apretó los dientes. «Entonces tendremos que crear algo», susurró con rabia contenida. «Pero la verdad tiene un modo de salir a la luz». El profesor Martínez, consciente de las maniobras oscuras del director, decidió adelantarse. Reunió a varios colegas y organizó una conferencia interna donde Keisha presentó por primera vez una demostración pública de sus métodos. La sala estaba repleta. Profesores, estudiantes y hasta algunos periodistas asistieron. Keisha, aunque nerviosa, se colocó frente a todos con un cuaderno en mano. Explicó paso a paso cómo había llegado a cada resultado, mostrando no solo su talento, sino su capacidad pedagógica. Al terminar, el silencio fue seguido por una ovación que retumbó en las paredes. Era oficial, nadie podía negar ya su genio. La prensa elevó la historia aún más. «La Cenicienta de Harvard», titulaban algunos diarios. Otros la llamaban «el prodigio oculto». Invitaciones comenzaron a llegar, charlas en conferencias, entrevistas en televisión, propuestas de becas. Keisha, sin embargo, mantenía los pies en la tierra. «No quiero fama», le dijo a Emily una noche mientras caminaban por el campus. «Solo quiero estudiar, aprender y algún día enseñar a otros como yo, que no tuvieron oportunidades». La batalla final llegó cuando la Junta Académica se reunió para decidir oficialmente su destino. El ambiente estaba cargado de tensión. Ashford, con tono solemne, presentó sus argumentos. «La universidad no puede abrir sus puertas de manera indiscriminada. Si aceptamos a cualquiera que limpie pasillos, perderemos la esencia de lo que significa Harvard». El profesor Martínez
se levantó de inmediato. Harvard no es grande por sus muros, sino por las mentes que los cruzan. Y esta joven tiene una mente que cualquiera aquí debería envidiar. Negarle la oportunidad sería una vergüenza histórica. El debate duró horas. Finalmente la votación se llevó a cabo. El resultado, mayoría a favor de otorgarle una beca completa. Ashford, derrotado, se retiró sin mirar atrás. Su burla inicial lo había convertido en el villano de una historia que se contaría por generaciones. Cuando Keisha recibió la noticia, las lágrimas le nublaron la vista. Llamó a su madre por teléfono. «Mamá, lo logré. Voy a estudiar en Harvard, con todo pagado». Del otro lado, la voz emocionada de su madre respondió: «Siempre supe que tus números te llevarían lejos, hija». Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Keisha dejó el uniforme de limpieza y se sumergió de lleno en las clases. Sus profesores quedaron impresionados con su rapidez para asimilar conceptos. Emily se convirtió en su mejor amiga y Marcus en un compañero de estudio incansable. Sin embargo, Keisha nunca olvidó sus raíces. Cada vez que veía a los trabajadores de limpieza, se detenía a saludarlos. «Gracias por lo que hacen», les decía. «Yo estuve ahí y sé lo que significa». Con el tiempo, su historia trascendió Harvard. Universidades de todo el mundo la invitaban a compartir su experiencia. En una conferencia en París, pronunció una frase que quedó grabada: «El talento no tiene uniforme. Puede estar en un aula o en un pasillo. Lo único que necesita es una oportunidad». 10 años después, Keisha se había convertido en una de las matemáticas más reconocidas de su generación. Publicó artículos, dictó conferencias y, lo más importante, fundó una organización para jóvenes sin recursos que soñaban con estudiar. La llamó Raíces del Conocimiento, en honor a su madre y a sus comienzos humildes. En la ceremonia de inauguración, con decenas de niños frente a ella, Keisha recordó aquel día en que tomó una tiza en Harvard y todos rieron. «Si algún día alguien se burla de ustedes», dijo con voz firme, «recuerden que el futuro no se escribe con burlas, sino con coraje». El auditorio explotó en aplausos, y en ese instante quedó claro que la limpiadora que una vez fue ridiculizada había cambiado no solo su destino, sino el de miles de otros. Emily, sentada en la primera fila, sonrió con orgullo. Marcus, ahora profesor en la misma universidad, la aplaudía con sinceridad. Y el profesor Martínez, ya jubilado, observaba con lágrimas en los ojos. «Lo sabía», murmuró. «Siempre supe que llegaría lejos». Mientras tanto, el nombre de Ashford había quedado en el olvido, un recordatorio de lo que ocurre cuando la arrogancia intenta sofocar el talento. Keisha, en cambio, brillaba más que nunca, y cada vez que veía una pizarra en blanco, sonreía. Porque para ella, cada ecuación era más que números. Era la prueba de que los sueños imposibles pueden resolverse, como cualquier problema, con paciencia, fe y determinación.